Eh, Buenas noches, mi nombre es Marcia, mentora de la tribu Ayerburg de la escuela Voces Afrodescendientes de Poder. El día de hoy estamos realizando la réplica, ¿no? Del segundo módulo, que uno de los temas que se llevaron a cabo fue acerca de la normativa de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en esta ocasión tenemos a Ariana que nos va a comentar un poquito más acerca de estas normativas que hay en el Perú acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Cuál es la problemática que surja a raíz de, ¿no? Entonces, a continuación le doy el paso a Ariana para que pueda explicarnos un poquito más de esto. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Ariana Belén. Me comunico desde Piura y bueno, voy a transmitir esta información sobre los derechos sexuales reproductivos en Perú y en la normativa, la violencia y problemática que tenemos en nuestra comunidad. ¿Qué significa DDSSRR? Como lo informé al comienzo, significa derechos sexuales y reproductivos, el cual voy a explicarles un poco más del tema, que tenemos mucha violencia sobre estos derechos que tenemos nosotros. ¿Cuáles son nuestros DSR, nuestros derechos? Ejercer sexualmente de manera independiente de la reproducción, mantenerla libre, estar libre de discriminación, presión y violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales. Estar libre de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales. Tener acceso a servicios médicos de calidad adecuada y digna. Como ustedes muchos saben, en muchas comunidades, en muchas regiones del país, existe mucha discriminación hacia nosotros. No tenemos una libre expresión sexual y donde también nos equivocamos y a veces hasta nos enfermamos y tenemos muchas dificultades con eso y con muchos tratamientos que queremos adquirir en nuestra comunidad. ¿Qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución reconoce expresamente el derecho de toda persona a la protección de su salud. La Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la, la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. Quiere decir que nosotros somos libres de decidir sexualmente lo que queremos. Pero lamentablemente en nuestra sociedad no es así. En la normativa peruana, en el Perú los derechos sexuales y reproductivos están protegidos como en el ámbito internacional, desde los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y también en diferentes normas que abordan los diferentes contenidos protegidos, como la ley número 28983, la ley de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ley número 26842, la Ley General de Salud y la resolución ministerial número 668-2004 MINSA, que aprueba las guías nacionales de atención integral de salud sexual y reproductiva, entre otras normas legales. Correspondientemente, tenemos muchas leyes que no se cumplen hacia nuestra comunidad, como las leyes que le estaba indicando. ¿Cuáles son? De acuerdo a la Federación Internacional de la Planificación Familiar, IPPF, por sus siglas en inglés, los derechos sexuales y reproductivos se pueden articular de la siguiente manera: derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, de la sexualidad o el género. Derecho de todas las personas a la participación sin importar el sexo, sexualidad o género. Derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal. Derecho a la privacidad. Este derecho que muchas veces
lo han pisoteado. Derechos a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley. Derecho a la libertad de pensamiento y opinión y expresión de derecho a la asociación. Derecho a una buena salud y a los beneficios del avance científico, a las nuevas fórmulas, a los nuevos medicamentos. Derecho a la educación e información, a una información completamente verdadera que nos ayude a tener una muy buena sexualidad. Derecho a elegir sin casarse o no, a formar y planificar una familia, así como a decidir y tener o no hijos, o sí hijos, y cómo y cuándo tenerlos. Nosotros somos libres de decidir eso, de tener hijos o no tener hijos, cómo tenerlos, y tener muchos métodos también anticonceptivos, como estamos viendo aquí. Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños. Muchos daños que nos hacen hasta muchos expertos por nuestra comunidad. El Estado debe condiciones básicas para cumplir con las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. Tiene que tener la disponibilidad, la accesibilidad y mucha calidad hacia nuestra comunidad y hacia el mundo en general. De dar información y servicios de salud muy buenos para nosotros y así estar muy protegidos sobre muchas cosas sexuales y así estar completamente educados y tener una educación muy proporcional sexual. También permite identificar las interacciones de múltiples desigualdades y discriminaciones arraigadas en la sociedad en un caso de violencia de género. Tanto de la investigación como el proceso judicial deben tener en cuenta cómo los siguientes factores intersectan. Le voy a explicar el enfoque interseccional. Está la discapacidad, la situación económica, también la orientación sexual, la etnia que muchos de nosotros sufrimos, la nacionalidad, la religión, género y edad. Por muchos de estos factores son muy discriminados en la educación sexual que tenemos. También permite determinar qué políticas destinadas en contra de las mujeres deben reconocer factores específicos de género que se intersectan con los factores de grupos étnicos, racial, condiciones socioeconómicas y la lengua, las reparaciones y el resarcimiento de las víctimas necesarias. Podrán determinarse a partir del uso de este enfoque. Con este enfoque se puede comprender las particularidades de forma de discriminación presentes en cada caso. Perfecto, muchas gracias Ariana por lo que nos has comentado. Para hacer un breve resumen, los derechos, conocer acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos es sumamente importante, ¿no? Porque considero que la información es una fuente que nos brinda poder, nos brinda capacidad de decisión, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos estos espacios de educación en donde nos permitan conocer cuáles son nuestros derechos y considero que uno de los derechos mencionados por Ariana es el más vulnerado. O sea, la mujer es el derecho a decidir, ¿no? El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el derecho a decidir si queremos formar una familia, si no queremos formar una familia, cuántos hijos queremos tener, ¿no? Una situación muy común que pasa en los hospitales o en los establecimientos de salud, cuando una mujer de repente por ahí quiere tener una ligadura de trompas o de repente
quiere tener algún otro procedimiento para no tener hijos, siempre es como que se le pide el consentimiento de repente por ahí del esposo o de repente por ahí te niegan, ¿no? Por ser menor de, o sea, si tienes 21 años, se te niega esta oportunidad pese a que es tu decisión, ¿no? Porque consideran que por ahí vas a querer tener hijos más adelante. Entonces, es como que una forma también de violencia perpetuada por una estructura machista, ¿no? En la que estamos bastante arraigados y resulta muy difícil de repente de romper porque se hacen muchos esfuerzos, sin embargo, no siempre se logra romper con esa estructura que ya está bastante de repente por ahí sostenida, ¿no? Entonces se perpetúa muchas veces esta forma de violencia a través de negarnos de repente el derecho a no tener hijos o por ahí algunos comentarios que solemos recibir las mujeres, ¿no? Acerca de cuando uno no quiere tener hijos, entonces te dicen, no sé, ¿cómo no vas a querer tener hijos? O de repente más adelante eh, vas a querer o de repente por ahí te vas a animar cuando no es una situación que debería estar en discusión, sino es algo que se debería respetar porque es parte de tu derecho a decidir si quieres formar una familia, si no quieres tener hijos, si quieres tener uno, dos o tres o cuatro hijos, la cantidad de hijos que tú desees, pero siempre que sea respetado, ¿no? Por eso considero que es uno de los derechos más vulnerados y de los casos que en lo particular he escuchado mucho, muy común, ¿no? Por eso comentaba que es importante también tener acceso a esta información para saber que es un derecho al que nosotros tenemos que acceder para tener una vida digna, entre comillas, ¿no? Porque es parte de nosotros, es nuestro cuerpo, entonces tenemos el derecho a decidir sobre él, sin embargo, no siempre estos derechos son respetados. Por eso es importante conocer, informarnos, buscar más allá, no quedarnos con los brazos cruzados, no siempre que algo de repente por ahí nos resuene, siempre luchar por mejorar, por hacer un cambio, no solamente en uno mismo, sino también hacer un pequeño aporte, ¿no? Desde nuestros espacios, en nuestra comunidad, siempre ir aportando y buscando la manera de que estas vulneraciones de repente por ahí puedan tener un cambio, pueda haber alguna legislación que nos avale, ¿no? Y eso sería todo con respecto a la réplica de hoy. Muchas gracias por su tiempo y por estar. Gracias. Bueno, me despido. Mi nombre es Ariana, como le indiqué. Y chicos, nunca dejemos que nadie pisotee nuestros derechos sexuales, siempre informándonos. Gracias.